Hola, buenos días a todos, los saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar nuestros estudios, vamos a abrir nuestras Biblias para eso en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos encontramos acá con esta segunda oración de Pablo, algo que es muy característico de esta carta, ¿no? Ya que en todos los escritos de Pablo encontramos 4 oraciones, 2 de las cuales están en esta carta, en Efesios, ¿no? Lo cual le da un sentido muy especial a esta carta, ¿no? Porque cuando meditamos en estas oraciones vemos esa desesperación de Pablo de que todo lo que venimos viendo, todo lo que Pablo escribe en su carta, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Y que hoy nosotros lo recibimos también como parte de esas iglesias que también fueron creciendo y a lo largo de la historia nos llega a nosotros. Y vemos que lo que Pablo muestra en sus oraciones es justamente la necesidad de que la comprensión de lo que venimos aprendiendo no sea simplemente algo, teórico, sino algo que sea una realidad vivida y experimentada, así como él mismo lo había vivido y lo había experimentado. Comienza esta oración, ¿no? El versículo 14 diciendo, por esta causa, es decir, teniendo en mente todo lo que ya Pablo venía diciendo, ¿no? Todo lo que vimos en las clases anteriores, ¿no? Es decir, de todo aquello que le fue revelado a Pablo, que Dios mismo le mostró a él, ¿no? Es decir, el misterio de la formación de un cuerpo, ¿no? De distintos pueblos, un nuevo hombre, una nueva humanidad, la iglesia, este misterio, ¿no? Por medio del Evangelio, con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, teniendo todo esto en mente, Pablo comienza diciendo, por esta causa me arrodillo, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora, así como él lo enfatiza, ¿no? En esta primera parte de este capítulo, ahora pide en esta oración. Decíamos que Efesios tiene estas 2 oraciones, ¿no? Y cuando vemos esta, desesperación de Pablo de que no simplemente lo entiendan, sino que conozcan en el sentido de cuando alguien experimenta, ¿no? Conocer desde la experiencia, ¿no? Cuando veíamos la primera oración, Pablo decía, pido para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, y sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Sean alumbrados los ojos del corazón, ¿no? Y para que sepan, dice entonces después, ¿no? Y viene continuando diciendo todo, ¿no? Y ahora nos encontramos con esta segunda oración, que bueno, ahora lo vamos a desarrollar, pero lo interesante, ¿no? Yo cuando pensaba en esto que hace Pablo, ¿no? De concluir esta primera sección, ¿no? Porque decimos que los primeros 3 capítulos son la primera mitad de la carta, en donde vemos toda una parte más doctrinal, ¿no? Mucho más explicativa y en donde nos aclara todo lo que somos y tenemos en Cristo, para después comenzar con una nueva parte mucho más práctica, ¿no? Pero concluye con esta oración, ni más ni menos, ¿no? En donde
yo pienso y creo y me gustaría que cada uno de nosotros, cuando terminemos esta reflexión, ¿no?, que vamos a hacer, podamos también doblar nuestras rodillas, como iglesia incluso. Podamos orar a nuestro Señor pidiendo que realmente todo lo que venimos estudiando, meditando y tratando de desmenuzar y en lo que queremos crecer, ¿no?, que realmente pueda tener cabida en nuestros corazones, de forma tal que nuestras vidas pueda ser esta palabra transformadora en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que haya el cambio que tenga que haber en cada una de nuestras vidas, en nuestro andar como cristianos, teniendo asimilado, no simplemente comprendido, sino asimilado, que eso sea algo, como decía Pedro una vuelta en el instituto, ¿no?, que esa palabra se haga carne en mi vida. Así que oremos por esto, doblemos también nuestras rodillas, ¿no? Cuando vemos acá a Pablo, y en la Biblia encontramos muchas oraciones de muchas maneras. Acá él dice arrodillado, ¿no?, que pide por esto. Y continúa el versículo 15 diciendo: pido a este Dios y Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia, ¿no? Mete allí una palabra muy interesante, ¿no? Una palabra que a lo largo de la Biblia y en Dios mismo es algo muy importante, familia, ¿no? La palabra familia. Es decir, utiliza esto, ¿no? Podría utilizar cualquier otra descripción de parte de Dios, porque no es parte de lo que va a pedir, pero dice esto, ¿no? Y es algo muy interesante, porque vemos, ya mencionado en la carta, en el capítulo 2, ¿no?, cuando decía, hablando a el pueblo gentil, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, ¿no? Y vamos a ver posteriormente que también va a hablar de la familia, de los esposos, del esposo, la esposa, de los hijos, los padres, y de todas estas relaciones, y cómo todo esto es muy importante dentro de la vida cristiana, ¿no? De hecho, en lo que es Dios mismo, ¿no? Ya cuando Él expresa a Dios mismo, Dios en sí mismo es una familia, ¿no? Habla del Padre y del Hijo, ¿no? Lo cual, bueno, vamos a desarrollarlo un poco más las próximas clases cuando nos toque hablar de la familia. Pero es muy interesante, ¿no? Como gracias a Dios, ¿no?, todas las familias, esta parte me recuerda o me traslada automáticamente a Génesis 12, ¿no? La promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, pero vamos yendo un poco a lo que es la petición, versículo 16. Y encontramos en este versículo el primer para, ¿no? Acá vamos a tener varios para. El primero dice: para que os dé, ¿no? Pensamos un poquito más, dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, el ser fortalecidos en el hombre interior, ¿no? Y utiliza esta frase, ¿no? Pablo tenía muy en claro que la vida cristiana no consiste, ¿no?, en aquello que digamos que nos acontece exteriormente, ¿no?, o aquello que tenemos, o aquello que somos o vemos, ¿no?, todo aquello que podemos poseer exteriormente, no es lo que determina una verdadera vida cristiana, sino hay algo que es lo principal y lo que nos representa y nos identifica a lo que somos, ¿no?, que es el hombre interior. Acá lo menciona, ¿no? No sé qué interpretan ustedes, ¿no? Me encantaría hacer preguntas. Si quieren pueden hacer sus comentarios después de qué piensan en esta parte, ¿no? Pero yo lo que meditaba en esto, ¿no?, cuando refiere a el hombre interior, ser fortalecidos en el hombre interior, creo que habla del espíritu, ¿no? Es decir, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 7, Pablo allí hace toda una expresión de lo que es esta lucha interna, ¿no?, entre, por un lado, y menciona esta misma frase, ¿no?, el hombre interior y el deseo espiritualmente de agradar a Dios, en contra de, por el otro lado, los deseos de la carne de pecar, ¿no? Y en esa lucha, por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 22 dice:
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? Y el otro versículo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Y acá lo que pide es justamente el ser fortalecidos en este hombre interior, ¿no? Yo creo que es una petición muy interesante, ¿no? Porque habla en el sentido de volvemos a la gracia de Dios, el hecho de seguir recibiendo la gracia mediante el Espíritu Santo de poder ser capacitados, de ser empoderados, podemos decir, a resistir a las tentaciones, a vivir una vida en victoria. Por ejemplo, cuando leemos en Santiago, ¿no? la carta de Santiago, encontramos allí uno de los versículos más duros de toda la Biblia, ¿no? En el capítulo 4 menciona, oh almas adúlteras, dice, ¿no? Allí Santiago parece enojadísimo. Una de las cartas que se le llama como un tipo de literatura como violenta, ¿no? En donde tiene esa intención de hacer despertar a alguien que está como adormecido, como si fuese un cachetazo que hace entrar en razón a alguien que está totalmente cegado, ¿no? o atontado en una situación, ¿no? Y utiliza palabras muy fuertes allí Santiago, ¿no? Oh almas adúlteras. Y dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si aman al mundo, automáticamente se convierten en enemigos del mundo, ¿no? Entonces, allí dice, por lo cual el Espíritu los anhela celosamente. Y hay un versículo a continuación, ¿no? Que es extraordinario, porque creo que un poco lo que pide acá también es ser fortalecidos en el hombre interior. En Santiago dice, pero Él da, ¿no? El Espíritu Santo da mayor gracia. Por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un versículo interesantísimo. Cuando llegué a esa parte, ¿no? Meditaba mucho, porque volvemos a ver que la gracia no simplemente se limita en ese primer paso, en ese acercarse a nosotros cuando estamos muertos y en nuestros delitos y pecados, y que Dios en su amor se acerca a nosotros, sino que además nos da la capacidad de vivir una vida en esta fortaleza en el hombre interior, capaces de vivir en la victoria, ¿no? Capaces de sentir gozo en pruebas, en tribulaciones, en momentos difíciles, ¿no? Y pienso que el ser fortalecidos en el hombre interior es, por otro lado, que el hombre exterior vaya muriendo cada día, ¿no? Es decir, como decía Juan el Bautista, no es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, ¿no? Y acá hace esa referencia al hombre interior, como aquello que caracteriza la vida cristiana, alguien que se rige y que vive de acuerdo a este hombre interior, ¿no? Así que muy bien, muy importante para saber las cosas del mundo, ¿no? Lo exterior, que la fortaleza no proviene de eso ni de todo lo que podamos tener, sino principalmente o esencialmente, ¿no? De el hombre espiritual, ¿no? El hombre interior. Y continúa el versículo 17 diciendo, un segundo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Acá encontramos una parte bastante llamativa, ¿no? Porque está diciendo, pido a Dios para que habite Cristo en vuestros corazones mediante la fe, ¿no? Y eso en realidad es algo que Cristo ya habitaba en los corazones de esta iglesia, de estos miembros, ¿no? Cuando vemos el versículo 2, el capítulo 2, versículo 22, dice, en quien vosotros sois también juntamente edificados, ¿se acuerdan cuando hablaba del edificio, ¿no? Edificado para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, ya Cristo habitaba en sus corazones, lo mismo que en nuestros corazones. Ya somos su iglesia y Dios
ya habita en nosotros, ¿no? Sin embargo, ¿por qué entonces Pablo pide esto? ¿Por qué Pablo hace esta oración diciendo, pido para que habite Cristo en vuestros corazones, ¿no? La versión NTV quisiera compartirles acá como lo menciona, porque es muy interesante. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Es decir, hace una diferencia. Bueno, utiliza la palabra fe en el sentido de confianza, ¿no? Sabemos que la palabra fe muchas veces se traduce de distintas formas, ¿no? Puede ser como fe o como confianza, traducirse la palabra pistis, ¿no? Lo cual hace referencia también a la necesidad de un conocimiento, es decir, la confianza deposita o está asentada sobre el conocimiento. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco, ¿no? Y necesariamente necesito, obligatoriamente conocer para poder confiar. Y lo cual ahí, según lo leíamos en NTV, nos da esa sensación como de el hecho de habitar, no un momento puntual o específico, sino como algo más, digamos, que va creciendo, ¿no? Así como lo veníamos viendo, como lo leíamos recién en esa parte, ¿no? Hay un autor que se llama Handley Mull, que define toda esta parte de habitar, ¿no? Especialmente esa frase que acá utiliza Pablo en su oración de habitar, como en la diferencia, podríamos decir, en lo que es cuando alguien vive en un lugar, pero tipo visita, a cuando alguien vive permanentemente en un lugar, ¿no? Como establecido en ese lugar, ¿no? Sería la diferencia como para poner un ejemplo, ¿no? Como cuando yo invito o hospedo a alguien, supongamos, ¿no? Esta semana se va a hospedar alguien en mi casa y bueno, en ese tiempo va a vivir en esta casa, ¿no? Se puede decir que bueno, va a estar viviendo por esta semana en este lugar, pero está viviendo como visita, ¿no? Obviamente no va a andar abriendo todos los cajones porque no pertenece a ese lugar. Es una visita, ¿no? Sin embargo, cuando alguien es dueño de ese lugar, habita en este sentido, esa es la palabra que utiliza acá, ¿no? De alguien que es el dueño y que habita reinante, es decir, aquel que, por eso acá dice, les pido para que Cristo habite en sus corazones, en este sentido, ¿no? Reinando en nuestros corazones. Hay un versículo que quisiera compartirles, ¿no? Juan 14, 23 dice algo muy interesante. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La versión Dios habla hoy dice, y iremos a vivir con él, ¿no? El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, dice Jesús, e iremos a vivir con él. Lo cual nos hace pensar, ¿no? En que hay una diferencia entonces entre, bueno, yo ya soy hijo de Dios, ya somos parte de la iglesia y Cristo ya mora en nosotros, ¿no? A la oración que está haciendo Pablo, que es un poco acá lo que Jesús está diciendo, ¿no? Aquel que me ama. Es decir, acá tenemos una promesa maravillosa, porque dice, yo vendremos a vivir con él. Sin embargo, no es algo que podríamos decir esto es para todos. Es una promesa maravillosa, pero si leemos la primera parte dice, el que me ama, lo cual deja fuera a muchos. Lo mismo que cuando, por ejemplo, utilizamos Romanos 8:28, ¿no? Y lo utilizamos muchas veces diciéndoselo a cualquiera, ¿no? Los que aman a Dios, todo les ayudan a bien. Te pasó algo bueno, pero todo ayuda a bien, ¿no? Y ahí claramente dice, los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Es decir, no está diciendo a todos. De hecho, a pocos, lamentablemente. Porque amar a Dios
no es algo que muchas veces, bueno, es un tema que tendríamos que hacer una clase especial, ¿no? Para este tema, ¿no? Pero escuchaba el otro día al pastor de Lutri que decía algo justamente de este tema, hablando del amor, ¿no? Del amor a Dios. Decía, muchas veces nosotros tenemos la idea del amor como algo abstracto, ¿no? Algo que no es concreto, que no lo palpamos ni lo vemos, ¿no? Sin embargo, cuando vemos acá, por ejemplo, vemos que acá Jesús está diciendo otra cosa, totalmente distinta. Porque el pastor decía, hay personas que dicen, yo amo a Dios. ¿Por qué? Yo puedo decir, yo tengo una casa, pero para decir eso tengo que tener la casa para que el otro pueda verla, porque si no me va a decir, no, mentira. Si yo quiero decir tengo un auto, tengo que tenerlo porque la otra persona tiene que verlo. Sin embargo, cualquiera puede decir yo amo a Dios, ¿y quién te va a decir algo? Esto decía el pastor, ¿no? Porque dice, entendemos el amor como algo abstracto, ¿no? Como diciendo, ¿quién va de qué manera me van a decir, a ver, comprobarlo, si es algo que es abstracto, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, y el pastor después lo aclaraba, ¿no? Vemos que el amor en realidad no es algo abstracto, sino algo muy concreto, visible y palpable, ¿no? En muchos casos. De hecho, acá cuando Jesús está hablando, dice, el que me ama, guarda mi palabra. Como diciendo, fíjense en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guarda, la conoce y la obedece. Encontramos allí una demostración de aquel que verdaderamente ama. A ese iremos y viviremos con él. Lo que Pablo dice, ¿no? Pido para que habite Cristo en vuestros corazones. Pido por eso, así como Pablo lo vivía, ¿no? Podemos decir cualquier cosa, podemos decir que amamos a Dios. Y hasta tal vez muchas personas digan, sí, hay evidencias de que aman a Dios. Sin embargo, el que verdaderamente sabe si en realidad amamos a Dios es Dios mismo. Es el único, ¿no? Es difícil de comprobarlo en la gente, en las personas, entre los hermanos incluso. A veces parece que se ama a Dios. Y es muy importante que decir eso, yo amo a Dios, no solamente no sea algo que no sea una realidad, sino que no me lo termine creyendo, cuando en realidad no sea así, ¿no? Porque es un poco lo que les pasaba a los fariseos. Ellos estaban convencidos de que obedecían a Dios y de que estaban en la voluntad de Dios. ¿Por qué podemos caer en eso? ¿Por qué podemos caer en ese error, no? ¿Por qué y creo que Pablo en esta oración pide justamente eso, ¿no? Para que Cristo verdaderamente habite y de esa manera, ¿no? Como el dueño, como el que reina en los corazones. Hay un pasaje en Isaías, un pasaje muy terrible, ¿no? Que Dios dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En Isaías 29:13 lo dice, ¿no? Tengamos cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, muchas veces creyendo que amamos a Dios, creyéndonos nosotros incluso que amamos a Dios, ¿no? La palabra de Jesús lo dice claramente, ¿no? El que me ama hace esto, ¿no? Para que podamos realmente ver, comprobar y descubrir, así como Pablo estaba orando, ¿no? Para que ellos se den cuenta si es que estaba pasando acaso en sus vidas esto. Creo que cuando vemos el pueblo de Dios muchas veces incluso, ¿no? Cuando acá vemos Isaías que le dice de parte de Dios este mensaje, muchas veces el pueblo también se autoconvencía, ¿no? De que hacemos, de que estamos haciendo, y dice, pero desde labios. Y me honra, pero de labios, pero su corazón está faltando lo principal.
Lo cual, por eso cuando nosotros decimos, la versión NTV dice, para que Cristo habite a medida que vayan confiando, ¿no? Es decir, eso que se va produciendo en el conocimiento experimental, en una relación con Cristo, en el conocimiento por medio de la palabra de Dios, ¿no? Porque la fe viene por el oír y por la palabra, ¿no? Y esa confianza justamente se deposita en aquel que conocemos, en alguien que conocemos, y que para que eso se dé, tiene que haber comunión. No puede ser de otra manera. Vamos a continuar con la segunda parte del versículo 17 hasta la primera parte del 19. Vamos a leerlo todo de corrido. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cuando llegamos a esta parte parece, yo trataba de ir frase por frase, ¿no? Y me encontré algo como que parece incluso hasta algo imposible lo que está diciendo, ¿no? Porque fíjense, la primera parte dice, versículo 18, desde el 18 dice, para que sean plenamente capaces de comprender. Y la última parte del 19 dice, aquello que excede todo conocimiento. Es decir, está diciendo algo que en realidad estaría como mal dicho, uno diría, si tendríamos que escribirlo, ¿no? Una oración, Nuestra Señorita diría, no, está mal eso, está mal, no puede ser, ¿no? Pero Pablo utiliza estas frases y creo que de alguna manera él expresa lo que él mismo estaba viviendo, por lo cual no es algo imposible. Así como cuando veíamos en el versículo 9 que él dice, soy menos que el más pequeño, ¿no? Es algo que no existe. Soy el más pequeño sería en realidad, estaría bien dicho, ¿no? Pero él dice, estoy atrás del último, ¿no? Está diciendo, soy más chico todavía que el más pequeño. Y acá utiliza esto, ¿no? Para que sepan, sean capaces de comprender esto que es imposible de comprender. Lo que está haciendo Pablo en realidad, vemos que no es imposible porque él mismo lo vivía. Porque vemos que él lo expresa, bueno, en su vida, el conocimiento de esto. ¿Por qué está orando? Además, ¿y por qué? Bueno, vemos que en realidad se lo está pidiendo a Dios, ¿no? Le está diciendo a Dios que algo que es totalmente imposible de alcanzar por cualquier ser humano, Dios se lo dé. Y si Dios me lo da, es algo que es posible porque Dios me lo da. Yo no puedo alcanzarlo. Para mí es algo incomprensible e imposible de llegar. Pero Pablo lo vivía. Y Pablo ahora lo pide a Dios. Y Pablo se lo expresa, ¿no? Ahora, hay un versículo que leímos nosotros en esta carta en donde expresa justamente el amor de Dios, ¿no? Cuando leímos el capítulo 2, el versículo 4, dice, pero Dios, por su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Es decir, ahí expresa, ¿no? Eso lo dejamos para ahora, ¿no? No lo meditamos en profundidad esa parte, ¿no? Porque ahora acá le está diciendo que sean capaces de comprender este inmenso amor de Dios. Y en ese versículo, en el capítulo 2, lo dice, pero Dios en su gran misericordia y por su gran amor con que nos amó. Es decir, para que podamos llegar a comprender ese amor, es necesario primeramente comprender lo que dice antes, los versículos del 1 al 3 de ese capítulo 2, ¿no? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es necesario que podamos cobrar la dimensión de la gravedad que eso representaba para nosotros y de la gravedad de lo que representa el pecado en nuestras vidas frente a Dios. Es decir, cuando leemos esa parte, ¿no? Muertos en delitos y pecados, yo creo que muchas veces, si no comprendemos eso, si no comprendemos lo tremendo
que es el pecado y lo dañino y lo que nos aleja de Dios, no podemos comprender verdaderamente el amor de Dios. Si yo pienso, bueno, pero en mi caso yo no fui tan pecador, ¿no? Porque si yo miro para atrás mi vida, digo, bueno, Dios obviamente nos libró, ¿no? Pero digo, yo no hice esto, yo no maté, no hice aquello, no hice grandes cosas. Entonces, puedo pensar que entonces Dios no me perdonó tanto, porque no tuvo que perdonar tantas cosas entonces, ¿no? Y si yo pienso así, entonces lamentablemente no puedo conocer ese gran amor, porque este gran amor en realidad lo que hizo es darle vida a un muerto, que vivía muerto en los delitos y pecados. Yo pienso que muchas veces somos muy buenos con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces somos bastante... tenemos mucho amor propio, ¿no? De pensar que no somos tan malos, ¿no? Lamentablemente, si pensamos así, bueno, no podemos conocer este amor. Porque decimos, bueno, el amor de Dios fue, pero no fue tan necesario tanto. No, debemos ser, primeramente, entender la gravedad del pecado y también a la vez reconocer que si nosotros no fuimos tan pecadores, no es porque nosotros no hayamos querido hacer toda una gran cantidad de pecados, sino porque Dios, como dice el versículo 4, ¿no? Del capítulo 2, pero Dios en su gran amor, en su gran misericordia y por su gracia, no permitió que muchas veces nosotros fuéramos más allá y no permitió que nosotros hagamos cosas que si fuera por nosotros estaríamos muy a gusto de hacerlas. Esa es la gracia de Dios también. Ahora debemos reconocer primeramente eso para abrir nuestros ojos a entonces cuál fue el inmenso amor de Dios y cuál es el inmenso amor de Dios cada día que sigue derramando su gracia sobre nuestras vidas. En nuestro tiempo, ¿no? Y si tengamos cuidado de creer que no estamos tan mal. Tengamos muchísimo cuidado de eso, porque debemos ser humildes, como decía Santiago, ¿no? Sabiendo que somos totalmente débiles, reconociéndolo y buscando a Dios, pidiendo su gracia y su misericordia cada día, sabiendo que somos débiles y que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Evidentemente Pablo conocía este inmenso amor de Cristo, ¿no? Porque vivía en consecuencia. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo, lo notamos enseguida, ¿no? Él conocía ese amor y su vida lo demostraba. Si nosotros comprendiéramos ese gigantesco amor, nos daríamos cuenta de que no queda lugar en la vida cristiana, no queda lugar para la tibieza. Cuando nosotros vemos que Pablo dice y se expresa, ¿no? Sí, diciendo Pablo, prisionero de Cristo, y vivía de esa manera. Cuando nosotros vemos los demás apóstoles que decían esclavo de Cristo y vivían de esa manera, vemos que verdaderamente comprendían, ¿no? Comprendían y vivían por gratitud a ese amor. Ahora, para vivir una vida así en gratitud, es necesario comprender ese amor. Si no se comprende un amor tan grande, entonces la gratitud es chica también. Si nosotros comprendiéramos verdaderamente ese amor inmenso de Dios, entonces nos daríamos cuenta de que la vida cristiana, así como Pablo, ¿no? Es a fondo. Pablo no vivía regulando, ¿no? No iba regulando, iba a fondo. Y cuando nosotros, digamos, yo pienso que así como la iglesia de Corintios, ¿no? En Corinto nosotros encontramos una iglesia bastante desastre, ¿no? Por ser buenos.
en donde, bueno, había muchísimos problemas y vemos que Pablo amaba igual a esta iglesia y cómo se preocupaba por ellos y le manda una primera y una segunda carta, ¿no? Había allí un grupo de rebeldes que no recibían la exhortación de parte de Pablo, ¿no? Vemos cuando él le manda su primera carta que como que no fue bien recibido, ¿no? Entonces tiene que enviar una segunda carta, ¿no? Y allí es mencionado todas estas cosas, como diciendo, hay un grupo rebelde que no recibe, dice que Pablo habla palabras rudas y no recibían para nada, ¿no? Como que incluso hablaban y criticaban a Pablo, alguien que para nosotros hoy decimos Pablo es prácticamente como un héroe, ¿no? ¿Qué podemos pensar del apóstol Pablo? Sin embargo, había gente, estas personas que lo criticaban y decían que él vivía como un loco, decían, ¿no? Pablo es loco, está loco. Fíjense cómo anda, fíjense su vida. Y y generaban toda esta situación en esta iglesia, ¿no? En donde traía todos estos problemas que ponía en duda a Pablo mismo, ¿no? Y Pablo se ve en esta obligación de aclarar esto, y en su segunda carta dice, hay unos versículos que son maravillosos, ¿no? En segunda de Corintios, fíjense, capítulo 5, el versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Pablo utiliza, parece, esto que había escuchado que decían de él, ¿no? Diciendo que soy un loco. Si somos locos, dice, es para Dios. Si somos cuerdos, es para ustedes. ¿Y por qué vive así Pablo? Y acá lo explica. ¿Por qué ellos llegaban a decir eran tan carnales y tan, como muchas veces podríamos decir, un cristiano que vive con los ojos en la tierra nada más y viviendo de esa manera? Y alguien que vive de esta manera parecería un loco, ¿no? Y ellos lo veían a él como un loco porque vivía de esta manera. Y dice, ahora la explicación, ¿por qué vive así? Porque conocía el amor de Cristo, porque conocía ese amor de Dios en profundidad y la necesidad que nosotros tenemos de conocer ese amor, ¿no? Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Esa palabra que utiliza es, fíjense, justamente la misma palabra que se utiliza para hablar de Jesús cuando fue arrestado cuando vinieron los soldados y se lo llevaban, ¿no? Entre todos, o los que lo arrestaron, ¿no? La gente, los que lo arrestan en ese momento, lo llevan apretado, ¿no? Como cuando la policía arresta a alguien, ¿no? Y lo aprieta de todos lados, le pone las manos atrás, le pone una cosa en la cabeza y lo llevan apretadamente. Esa es la palabra que utiliza, ¿no? Constriñe es agarrar apretadamente, ¿no? Y Pablo dice, el amor de Cristo produce esto en mi vida, lo cual no me deja opción. Yo conocí el amor de Dios de forma tal que no hay opción para mí. Yo me siento de esta forma, apretado de una manera que no puedo salir de esto. No es que estaba obligado o sometido. Pablo había conocido el amor de forma tal que la gratitud lo llevaba y la vivía de esta manera. Y fíjense lo que dice el 15. Y entendí, ¿no?, que él murió por todos, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí ahora, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros pensamos en ese amor, ¿no? Y si pudiéramos llegar a conocer y comprender, experimentándolo, ¿no?, de la gravedad de lo que Dios en realidad perdonó en nuestras vidas, no queda lugar para la tibieza entonces en la vida cristiana. Hay un salmo ahí que hace una pregunta. Un versículo, es una pregunta, me pareció espectacular, genial, porque es una pregunta tan difícil. Escuchen esta pregunta, Salmo 116, versículo 12 dice,
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una pregunta tan difícil, ¿no? ¿Qué responderías cuando leía esta pregunta, ¿no? Este Salmo 116, acá el salmista es un salmo de gratitud porque Dios salió al encuentro cuando necesitaba, ¿no? Fíjense cómo empieza el salmo. Versículo 1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, ¿no? El salmista acá había recibido la respuesta de Dios y por lo que leemos después parece como que fue sanado de una enfermedad mortal, ¿no? Porque dice, estaba muriendo y me salvó, me sacó de la muerte, dice, ¿no? Y comienza diciendo, amo a Dios porque Él escuchó su amor, ¿no? Y siente tal gratitud que se hace esta pregunta acá en el versículo 12 y dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo creo que es una pregunta que no tiene una respuesta. Que no existe la forma de pagar, de devolver a ese amor. Obviamente la gracia no tiene precio. Obviamente la gracia no puede, yo no puedo comprar. La gracia es el regalo, ¿no? Justamente. Pero cuando yo siento esta verdadera gratitud y me formulo esta pregunta, digo, no podría jamás pagar algo así. Me acuerdo hace un tiempo, ¿no? Cuando fuimos de campamento con los jóvenes, bueno, nos llevaron los mayores, ¿no? José, Antonio, algunos de los mayores nos llevaron en los vehículos a los chicos y cuando terminó el día yo sentí tanta gratitud porque yo les había pedido si nos podían llevar y accedieron muy amablemente. Bueno, y tuve la oportunidad de hablar con Antonio, ¿no? Cuando terminó todo, porque yo dije lo importante que fue para esos chicos haber ido a ese viaje, ¿no? Creo que fuimos a Verónica, no me acuerdo dónde. Y cómo resultó ese día para ellos, ¿no? Para los chicos. Y entonces sentí tanta gratitud que me acuerdo que me lo crucé a Antonio y le dije, Antonio, que Dios te pague esto que vos hiciste, ¿no? De verdad, fue sincero, ¿no? No es que era una ironía, ¿no? De verdad. Deseaba que Dios recompense su vida por esto que él, esta amabilidad que él tuvo, esta disposición. Y Antonio me dijo, no, es que Dios ya me pagó a mí. Y cuando dijo eso me sorprendió porque dije, de verdad él entiende que no es que nosotros estamos haciéndole el favor a Dios. Nosotros nunca podríamos devolver a Él todo lo que Él ya nos dio. Y Antonio dijo, ella me pagó hace mucho tiempo. Cuando me lo dijo yo me quedé como diciendo, muchas veces creemos que servimos porque somos buenos o porque queremos hacer algo bueno para Dios. Jamás podríamos pagarle. ¿Qué podría pagarle yo a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tenemos la necesidad de comprender este inmenso amor, ¿no? Y acá Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Vamos a terminar con la última parte, dice el versículo 19. En el versículo 19 encontramos el último para, ¿no? Lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que es la traducción más específica en esta parte, ¿no? Dice, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La otra versión dice a la medida, ¿no? Y hasta, la palabra hasta, que es lo que dice en el original, ¿no? Y acá las Américas dice hasta la medida de la plenitud de Dios. Esta es la meta que debemos tener, ¿no? Cuando pensaba en esto, digo, está diciendo que la meta de nuestro crecimiento es hasta la medida de la plenitud de Dios. Esta semana estuvimos hablando, me acordé de mi cuñado Chelo, estuvimos hablando en la semana con la familia, ¿no? Y gloria a Dios por sus vidas, Gaby y Chelo, allí en Uruguay. Él dijo, hablábamos del discipulado, ¿no? Él decía, debemos buscar que se haga la persona de Cristo en nosotros. Nuestras vidas deben reflejar la persona de Cristo. Parece algo imposible cuando digo, ¿está pidiendo Pablo todo cosas imposibles o qué?
Sin embargo, cuando vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta de que no, para nada, todas estas cosas. Pablo podía decir tranquilamente, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y porque, Señor, no merecemos para nada tu gracia, tu misericordia, Señor, tu bondad cada día derramada en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender, Señor, a poder recibir, vivir y experimentar así como el apóstol Pablo vivía, Señor, y experimentaba esa comunión íntima contigo, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder vivir y experimentarlas, a conocerte verdaderamente, Señor, en nuestras vidas y poder vivir en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.